Y paso a presentar a Inmaculada Pérez Pérez, que va a realizar una ponencia sobre efecto túnel en fenómenos de inversión piramidal. Se cae un poquito. Sí. Sí, gracias. Puedo comenzar ya preguntándome un par de cosas. Hola. Bueno, pues yo voy a hablar del efecto túnel en fenómenos de inversión piramidal. Pero antes quería preguntaros, porque como todos somos estudiantes, que ¿cuántos de aquí sabéis algo de química más allá de lo que estudiamos en primero de física? ¿Cuántos de aquí habéis llegado a cuántica básica? Vale, va mejorando la cosa. ¿Y cuántos de aquí sabéis algo del efecto túnel? Ah, muy bien, muy bien. Vale. Pues mi objetivo con esta charla es simplemente ofreceros un tratamiento físico-matemático sencillo de cómo funciona el efecto túnel utilizando la aproximación del doble pozo de potencial, que es el modelo que utilizamos para estudiar el fenómeno de inversión piramidal. El fenómeno de inversión piramidal se da, para la redundancia, en moléculas de estructura piramidal, que constan de un átomo central que se enfrenta a un plano de otros 3 átomos diferentes. Si bien se presenta en 2 enantiómetros distintos que vemos aquí, arriba o abajo, y podríamos pensar que el uno y el otro pues da igual y son independientes, resulta que no. Que se observa que en determinadas moléculas, la molécula oscila periódicamente entre una posición y otra. Y esta oscilación se puede deber o bien a efectos térmicos o bien a efecto túnel, que es lo que yo voy a desarrollar. Pero si bien, en previsión de las personas que todavía no habéis llegado a cuántica, voy a aclarar una serie de cosas básicas. En primer lugar, recordaros que en cuántica dejamos de hablar de descripciones deterministas para hablar en términos de probabilidad. La función de densidad de probabilidad se resuelve con la ecuación de Rödinger, cuya forma genérica es esta, y puede expresarse en un desarrollo de autofunciones factorizadas, donde tenemos una parte espacial y una parte temporal. La forma funcional de la parte espacial depende de la distribución de potencial. Y siempre, siempre, siempre necesitamos que sea de clase 2, es decir, que la función y su primera derivada sea continua y diferenciable en todo el dominio de definición. Por otro lado, la parte temporal presenta una forma exponencial donde E sub n se refiere a la energía asociada al estado de excitación concreto. Señalar que cuando tenemos estados ligados, es decir, donde la partícula se encuentra limitada a una región del espacio, la energía no puede tomar cualquier valor, sino que tiene que tomar una serie de valores discretos. Y por último, también necesito, y esto es muy importante que os quedéis con ello, hablar del principio de incertidumbre de Heisenberg, que entre otras cosas me dice que no puedo conocer con total exactitud y a la vez la posición y el momento lineal de la partícula. En concreto, debe cumplirse esta desigualdad, lo que me hace que cuanto más sepa de una, menos voy a saber de la otra. Así que, aclarado estas cosas, que esta es la diapositiva más importante de todas, vamos a comenzar a estudiar el efecto túnel, que no es ni más ni menos que el tránsito de una partícula por zonas clásicamente prohibidas porque, como me dice la física clásica, no tiene energía suficiente para atravesar el potencial. Si pensamos clásicamente, esto me estaría dando que la energía cinética es negativa. Un cuadrado negativo, no. Entonces, lo que me dice la física cuántica es que esto no es así. Existe cierta posibilidad y el valor de esta posibilidad va a depender de las características concretas del potencial. Y por eso es lógico comenzar nuestro problema analizando la estructura que tenemos. A ver. Bueno. Estas son las cosas del directo.
Se ha quedado pillado. Y control L, creo. ¿Vale? Sí, vale. Todo bien. Vale. Pues en lo que estábamos. Yo me voy a centrar en cómo evoluciona el átomo central de la molécula. Entonces, voy a colocar el origen del potencial donde se encontraría el plano de los otros 3 átomos y voy a ver exactamente cómo evoluciona y cómo puedo simplificarlo. En concreto, el potencial al que se encuentra sometido es esta curva de aquí. Un poco complicada, ¿no? Sin embargo, resulta que podemos hacer pues, una aproximación más sencillita, más fácil, que consiste en nada, un pozo así rectangular, bonito, constante, bien. Como el átomo está confinado a la molécula, no se puede ir a cualquier lado, tiene que estar limitada a una región en concreta, a una distancia, no puede separarse más de una distancia. Y eso lo represento con 2 paredes de potencial infinita, infranqueables. Por otro lado, los planos de los átomos también me constituyen un obstáculo y eso lo voy a representar con una barrera de potencial, esta vez finita, cuyo valor VO pues, dependerá del caso concreto, al igual que las dimensiones del grosor. Y bueno, la ecuación de Schrödinger para este caso presenta de la siguiente forma y como la parte exponencial ya la conozco, vamos a centrarnos directamente en la parte temporal. Vemos que esto puede expresarse porque es un problema de Liouville donde el autovalor depende tanto del valor del potencial en el espacio como de la energía de la partícula. Y asimismo necesito señalar, porque es importante, que como el potencial es simétrico, las autofunciones espaciales van a ser bien simétricas o bien antisimétricas, como vemos en este ejemplo, para el estado fundamental. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, comienzo analizando el signo de los autovalores para poder resolver el problema de Liouville. En las zonas donde el potencial es 0, que a partir de ahora voy a referirme a ellas como izquierda o derecha, vemos que los autovalores son positivos, lo que va a hacer que las autofunciones sean senos y cosenos. Por el contrario, en la zona central, los autovalores son negativos, porque impuesto que la energía sea inferior al de la barrera, y por tanto tenemos que hablar de senos y cosenos hiperbólicos. Aplicando las condiciones de contorno y el hecho de que tienen que ser simétricas o antisimétricas, llego a que las autofunciones deben presentar estas formas funcionales, donde el subíndice S se refiere a las autofunciones simétricas y el subíndice A a las funciones antisimétricas. Si aplico las condiciones de continuidad que me refería al principio, veo que los autovalores cuyo valor todavía no hemos determinado deben cumplir una ecuación en concreto, bien esta para las funciones simétricas o bien esta para las antisimétricas. Por medio de métodos numéricos y aplicando simplificaciones válidas para las moléculas piramidales de uso industrial, llego a que existen tantos pares de puntos de corte como estados de excitación inferiores a VO. Y en concreto me centro en estos primeros, viendo que adquieren estos valores. Además, vamos a fijarnos en que el caso VS, el valor de la simétrica es inferior al valor de la antisimétrica. Si sustituyo eso para despejar la energía, vemos que la energía asociada a la autofunción simétrica es inferior a la energía asociada a la autofunción antisimétrica. Si lo comparo con el modelo equivalente a las predicciones y planteamientos que hacía la física clásica, que sería pues 2 pozos de potencial infinito del grosor este de aquí, vemos que la energía promedio de la antisimétrica y simétrica es inferior a las predicciones clásicas y además se desdobla. Que eso ya de por sí nos llama mucha atención porque no nos lo esperábamos. Entonces vamos a analizar cómo funciona este desdoblamiento. Por un lado, definimos la diferencia como 2A y vemos que, debido a este término exponencial negativo, cuanto menores sean las dimensiones de la barrera de potencial, mayor va a ser la diferencia, al igual que ocurre si estudiamos la masa. Por un lado, la energía promedio va a ser más inferior cuanto más baja sea la altura del potencial. Entonces, desarrollado este desdoblamiento energético, voy a proceder a aplicarlo para las autofunciones, para el caso de las moléculas piramidales. En concreto, como quiero conservar este desdoblamiento energético, porque es lo que quiero estudiar, necesito limitar el estado de la partícula al estado fundamental. ¿Qué ocurre? Que esto me afecta a los valores del momento, reduciendo muchísimo su rango de definición.
recurriendo al principio de incertidumbre de Heisenberg, lo que me está diciendo es que voy a saber muy poco de la posición de la partícula, hasta el punto de que solo voy a poder decir si está o bien en el pozo izquierdo o bien en el pozo derecho, pensando en enantiómetros, arriba o abajo. Y en concreto, cada enantiómetro presenta el estado de esta siguiente forma, que es la misma, pero pasamos de menos a más. Este es el del lado izquierdo y este es el del lado derecho. Si expresamos las energías de esta manera, en términos de su promedio y su diferencia, vemos de manera muy sencilla y clara que las aportaciones de las autofunciones espaciales evolucionan periódicamente con la misma frecuencia y con un desfase de pi medio. Esto hace que, transcurrido la mitad del periodo de oscilación, este más se haya convertido en un menos, lo que hace que si comenzamos en el lado derecho, no hemos pasado al lado izquierdo y, transcurrido el mismo tiempo, pasaremos de nuevo al derecho, y así sucesivamente. Esto se conoce como fenómeno de inversión y es bastante importante tanto a nivel de estudio cuántico como en las aplicaciones de la industria, hasta el punto de que llegamos a definir la frecuencia de Bohr como la frecuencia de oscilación de estos estados y, como vemos aquí, es proporcional a la diferencia del desdoblamiento energético. Volviendo al análisis que hicimos, esto va a ser que cuanto más pequeña sea la barrera del potencial y más pequeña la masa, observaremos esta transición de manera más frecuente. Por otro lado, señalar que la importancia de este fenómeno fue tal que en los años 60 permitió desarrollar, entre otras cosas, los máseres, que son el instrumento antecesor de los láseres, que ha contribuido muchísimo a la evolución de la física en los últimos años. Y por eso he terminado mi presentación, la motivación por la que quería hacer. Hemos demostrado cómo, de manera sencilla, por qué se debe este fenómeno de inversión y cómo afectaba y cómo evolucionaba el efecto túnel. Así que, bueno, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Has hablado de que hacías unas aproximaciones en moléculas piramidales. Quería saber cuáles son esas aproximaciones que tomas para hacer la resolución. Sí. Vale, pues estas aproximaciones se hacen en concreto para la molécula de amoníaco porque es la que, con la que se comenzó a estudiar todo este proceso a nivel industrial. Entonces, lo que hace es que la altura de esta barrera de potencial es mucho mayor que la energía del estado fundamental, que es por eso por lo que yo me quería quedar en el estado fundamental. Entonces, eso hace que este autovalor K mayúscula pueda simplificarlo sin meter mucho error a la raíz cuadrada de todo esto y elimino la E. Simplemente, entonces K únicamente depende de las características del potencial y no entro a estudiar la dependencia energética, que complicaría bastante el problema. Por otro lado, otra de las aproximaciones fundamentales, que es lo que me hace poder pasar de las tangentes a los términos exponenciales, es que K, el producto de la altura y la amplitud del pozo, es muchísimo mayor que 1. Así que voy a poder ir despreciando bastantes términos sin tener que liarla. Y también señalar que nos centramos tanto en la molécula de amoníaco porque, aparte de las dimensiones del potencial, que es muy importante, tiene la cantidad de masa adecuada como para poder observar este fenómeno de inversión sin tenernos que morir estudiando porque va muy lento. Y nada, eso. Muchas gracias. Bueno, porque cuanto mayor masa, más improbable que se dé el efecto túnel. Porque, como vimos aquí, la frecuencia de Bohr, que es la frecuencia con la que oscila, depende de la diferencia del desdoblamiento energético, ¿vale? Entonces nos volvemos a la expresión del desdoblamiento energético y vemos que la masa aparece en el denominador. A mayor denominador, el resultado es más pequeño. Entonces, frecuencia más pequeña implica periodos de oscilación más largos. Hola. Quería preguntarte, ha hablado del máser. Sí. La diferencia de energía, entonces, imagino que cae como en el rango del visible y es la desexcitación entre el estado simétrico y antisimétrico el que hace la luz. No.
El máster para la molécula de amoníaco, que es de hecho por lo que se propone su acrónimo, emite en el microondas. Y no es tan sencillo como esto. Lo que se hace es recurrir precisamente al hecho de que podemos expresar la oscilación en términos de autofunciones de un estado simétrico y un estado antisimétrico para someter el haz de moléculas de amoníaco en estado fundamental, lo sometemos a una serie de campos y entonces eso me permite separar la población en las moléculas de amoníaco que estaban en el estado simétrico del estado antisimétrico. Entonces, al poder separarlo, me quedo únicamente con el rayo antisimétrico y como ya la molécula no es estable, porque no se está equiparando, ya solamente está en el estado antisimétrico que tenía más energía que el simétrico, luego es inestable. Entonces lo que hago es propiciar que decaiga con emisión estimulada, que ya entraríamos en las reacciones en cadena de Einstein y todos estos estudios que me imagino que controlará. Muchas gracias, Inma. Muy amable. Un gran aplauso para Inma.